Bienvenidos a todos para esta sesión, explorar la calidad en el cuidado infantil, creando áreas de juego atractivo. Entonces, vamos a hablar de hoy del entorno, los entornos de aprendizaje. Vamos a enfocarnos en espacios bajo techo. Hay mucha investigación en este sentido, pero por favor recuerden que todo esto también aplica para actividades al aire libre también, así que vamos a escuchar de todo. Em, pero también cosas que se aplican a actividades al aire libre. Sí, no sé si ya lo comenté, mi nombre es Grace Eilers, y soy la especialista de contenido de Family Childcare en el sistema Satellite y voy a ser su facilitadora. Entonces vamos a hacerlo como hacemos normalmente, colocando esto en los estándares de acreditación de Satellite. En nuestros estándares dice que los materiales deberían estar cerca del lugar donde los niños lo podrían usar y deberían poder encontrar y reemplazar materiales por sí solos. Entonces, este estándar dice que se debe hacer de manera intencional, así que vamos a ir a cada uno de estos componentes y vamos a ir un poco más a profundidad. Entonces, estamos suponiendo, partiendo de la premisa que ya seleccionamos los materiales. Vamos a ver cómo los vamos a colocar. Este concepto también muestra más directamente en los criterios de Youngstar y lo pueden encontrar en los entornos apropiados. Y dice que está organizado en áreas de juego para apoyar un juego significativo de los niños. Eso sería la base, es el núcleo de lo que vamos a conversar hoy. Áreas de juego con la intención de apoyar las necesidades de los niños, las necesidades de jugar como parte de su programa. Así que vamos a definir de qué hablamos cuando hablamos de áreas de juego. Entonces, áreas de juego se pueden definir como áreas definidas para materiales con objetivos de aprendizaje similares. Entonces, vamos a hablar también algunas referencias como centros, áreas de interés y vamos a hablar de una educadora y ella va a hacer referencia a sus áreas de juego. Aquí, aquí podemos ver un par de ejemplos. Vamos a ver varios, pero esto es básicamente haciendo referencia a organización que son bastante intuitivos en cuanto para varios educadores. Entonces, vamos a organizar nuestros materiales de juego juntos. Entonces, vamos a crear un arte que sea con todos los materiales necesarios. Vamos a tener aquí, por ejemplo, todos los libros. Y el objetivo principal es cómo podemos arreglar nuestro espacio sin importar el tamaño para apoyar las necesidades de los niños de jugar de una manera significativa o con propósito. Entonces, quería escuchar de ustedes en el chat qué áreas de juego ofrecen ustedes en su programa. Áreas de interés, áreas de juego específicas con alguna temática. Quizás no tengan todas las opciones que ustedes ofrecen al mismo tiempo, a lo mejor las rotan durante el año, pero bueno, pueden compartir con lo que ustedes se sientan cómodos, no tiene que ser una lista larga. Queremos ver básicamente a qué tienen acceso los niños. Entonces, por ejemplo, una tiendita como si fuera una bodega, un área donde jueguen a hornear o algo más tradicional. Oh, muchos mensajes ahora. Sí, muy bien. Mucho de para actividades dramáticas. Muy bien. Cocina, como una bodeguita, sí. Hay muchas áreas similares, pero muchas únicas. Entonces, hay muchas ideas de maneras de cómo se puede combinar.
de cómo interactuar con los niños y simplificar el estado. Bueno, vamos a antes hablar de, bueno, de cómo se llega a toda la inspiración, todas las ideas. Vamos a hablar de cómo deberían organizar los materiales y por qué estos entornos para la educación temprana se diseñan para áreas de aprendizaje específicas y cómo se acomodan, cómo se disponen para que los niños puedan alcanzar los materiales. Mm. Vamos a ver también la investigación que está detrás de eso, la intencionalidad y cómo ustedes participan como educadores. Mm. Bueno, vamos a, como dije, a ver algunos estudios para ver esta interacción entre el, el entorno físico y el estrés, de los niveles de estrés de los niños, porque el cortisol es la hormona del estrés que muchos investigadores han reseñado y han investigado. Y los humanos tienen como un patrón de cortisol muy predecible que se empieza a desarrollar a edad temprana. Y lo tenemos el nivel más alto en la mañana y más bajo en la noche. Entonces, es una hormona muy importante porque nos despierta en la mañana, regula nuestra presión arterial y también se activa cuando tienen una respuesta al, por ejemplo, una situación estresante o de miedo. Y la investigación en estos patrones, bueno, se dice o muestra la investigación que hay también como una tendencia a la baja, pero también tienen unos puntos altos durante el día, por ejemplo, a mitad de la mañana. Aquí está en el gráfico. Esto es lo que esperaríamos para un niño en un programa de educación temprana, para tener ese punto alto, ese pico a mitad de la mañana y que llegue a un nivel más bajo hacia la noche. Entonces, el cortisol no es una hormona mala de por sí, es algo que simplemente nos hemos adaptado a ella en nuestros cuerpos y no la necesitamos para funcionar. Entonces, hay estudios como el de Sajaniemi y sus colegas en 2011 que hablan de la calidad del espacio físico, el entorno físico, sí tiene un papel en el patrones de hormona del estrés diario en los niños. Y los niños que están en un espacio desorganizado normalmente tienen patrones de esta hormona de estrés atípicos a lo largo del día. Entonces, como se ve acá, estamos utilizando la línea punteada en rojo en nuestro gráfico. Eso sería un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si un niño tiene esta línea atípica o este comportamiento atípico que se acerca mucho a la respuesta en situaciones de estrés o donde sienten miedo, por ejemplo, similar a lo que se siente con la adrenalina? Entonces, ¿qué nos dice esto? El entorno físico, porque el entorno debería ser un factor protector para poder reducir el estrés, mejorar la tolerancia de los niños a experimentar sentimientos o sensaciones muy grandes, de gran magnitud. Entonces, como decía, el entorno nos ayuda mucho. Recibo mucha información de nuestro entorno que no pensamos en él normalmente de manera consciente, especialmente como adultos. Por ejemplo, viendo esta imagen acá, esto es una biblioteca, pero algo que me enseñaron, no solamente intuitivo, yo sé que estos son espacios muy silenciosos, cosas que yo sé porque por visitar bibliotecas. Entonces, vamos a ver sobre los mensajes intuitivos que yo recibo de esto. Cuando veo esta imagen acá, yo veo una mesa, sillas al lado de los estantes que me pueden decir que yo puedo usar este espacio para quizás sacar libros y revisarlos. Quizás es definitivamente visual, todo el entorno, incluso en esta biblioteca, que me da más claves de contexto sobre cómo comportarme en este espacio. Entonces, por ejemplo, este quizás usa el sistema decimal Dewey para clasificar y categorizar libros, así que yo sé cómo encontrar y volver a colocarlo.
Entonces, continuamos. Consideremos qué mensajes ustedes esperan que sus niños reciban del entorno de su programa. La investigación de educación temprana también dice que los juegos de los niños se hacen más rico y fructífero cuando se acomodan, se disponen los materiales con objetivos de aprendizaje similares. Es importante para niños de 2, 3 años, para desarrollar habilidades cognitivas. Entonces, su entorno ayuda a guiar a los niños. Por ejemplo, en la última imagen acá, simplemente una lámpara cerca de partes sueltas, obviamente le va a fomentar a este niño que juegue con sombras, por ejemplo, y objetos que ofrecen experiencias visuales interesantes. Eso va a fomentar ese juego más a profundidad. Entonces, por ejemplo, las tarjetas que tienen estos insectos ahí, obviamente es para a una mesa con luz, obviamente, ¿no? Iluminada. Pero pueden usar otros materiales, por ejemplo, que no sean tradicionales, como unas botellas sensoriales, bloques de ventana, cualquier cosa que se pueda transformar en otra cosa por donde pase luz. Los investigadores también encuentran que cómo se arreglan los muebles también puede impactar o un efecto en en qué posibilidad tienen los niños de que puedan interactuar de una manera en un juego cooperativo, colaborativo. Entonces, hay espacio para dos, tres, cuatro o la cantidad de niños que ustedes tengan para que jueguen juntos de manera cómoda en esta área. Entonces, la investigación, como Yusuf Abbas en 2016 dice que es la relación visual espacial de los muebles, tiene un impacto en el comportamiento de los niños. Entonces, esto fue en 2016, pero es básicamente basado en años y años de investigación con investigación y resultados más o menos similares. Y se categorizaron básicamente los salones en bien definidos, definidos moderadamente y pobremente definido, viendo a la distribución de los muebles, solamente por eso. La pregunta es entonces, ¿el entorno ofrece a los niños algún tipo de entorno para sus oportunidades de juego? Y encontraron diferencias viendo a todos estos espacios. Vieron que eran más cooperativos, más interactuaban más de manera más positiva en espacios bien definidos comparados con los que son moderadamente definidos. Vieron una diferencia clara en el comportamiento. Entonces, esto viene directamente del estudio. Este material esquemático obviamente es un grupo de programas. Vamos a ver qué significa entonces desde una perspectiva de cuando se enseña en casa. Vamos a comparar un espacio definido y uno mal definido. Esto es basado en este estudio. Como pueden ver, los muebles empiezan a crear como límites en estos espacios de juego. Entonces, en el espacio bien definido, hay una distinción clara entre construcción, juego de alfabetización y juego creativo. No quiere decir que los niños no van a querer ujú, traer materiales de un área y llevarlo al otro, eso no tiene nada de malo, pero obviamente el comportamiento de los niños o estos límites van a ayudar al comportamiento del niño para que jueguen más a profundidad en esa área. Ustedes pueden hacer algunos cambios y básicamente un par de cambios pueden hacer la diferencia, cómo crear esos espacios, esos límites visuales para esos espacios. Lo que podría ser un juego poco definido o uno bien definido. Fíjense aquí, los estantes de los libros están contra la pared y
hay más como solapamiento entre los espacios. Estos son algunos ejemplos, un par de ejemplos como para que puedan visualizar lo que puede ser en un entorno basado en un hogar. El espacio va a ser diferente dependiendo del tamaño del espacio. Quizás tengan espacio para más o menos áreas. Quizás tenga un salón adicional con otras áreas, pero es solamente para empezar a pensar cómo el arreglo de los muebles y la configuración visual espacial puede tener un impacto en el comportamiento de los niños. Ya cubrimos por qué, o ya cubrimos por qué organizar los materiales. Es tan importante. Vamos a ver, vamos a hablar sobre esa disposición del espacio, distribución de las áreas de juegos. Voy a presentar una manera de conceptualizar su área de juego y es por tipo de juego en vez de tipo de material. Entonces, en vez de simplemente tener bloques, arte, áreas de manipulación, pueden tener también áreas de construcción creativas. Fuimos de organizar los muebles de cierta manera para crear límites espaciales visuales que para simplificar el entorno, para que sea beneficioso para un juegos más a profundidad. Si no tienen el espacio para 10 áreas diferentes, ¿cómo podemos combinarlas y combinar parte del material por tipo de juego? Esta es una manera de organizar su espacio y voy a enviar un correo luego con recursos para darle más ideas de cómo organizar los materiales en este tipo de áreas. Entonces, para los fines de hoy, vamos a enfocarnos en estos: creativo, construcción, dramático, alfabetismo y sensorial. Vamos a oír de Michelle Coker, que es la propietaria de Scribbles and Giggles, una guardería, y nos va a hablar de un ejemplo de lo que tiene en su programa. Un área de interés que tengo en el programa es el programa o el centro para escribir. Creo que les encanta, simplemente adoran escribirlo, pero yo creo que escribir y arte están de alguna manera relacionadas. Entonces, en el centro de escritura tengo diferentes tipos de materiales. No voy a tener solamente marcadores o solamente lápices. Quizás voy a tener algunas libretas con escarcha, algunos colores o tiza o unos marcadores que se borran, que son para pizarra acrílica, que se borran fácil. Entonces, les voy a dar diferentes materiales para que puedan ser un poco creativos, que no sea simplemente escribir diferentes tipos de notas, libretas, cuadernos y obviamente es muy divertido también, muy agradable enviárselo después los resultados a los padres, diferentes tipos de papel, entonces cualquier cosa que vaya con nuestro tema, es decir, fichas para colorear con sus nombres, stencils, estampillas, sellos con números, con letras. Y bueno, siempre lo voy rotando también. Entonces siempre trato de tenerlo como para un tema de campamento, por ejemplo. A lo mejor no voy a tener eh, los lápices normales, sino los que están hechos de palitos. Entonces los pongo en el centro. No todos tienen que ir igual, pero muchas veces los hace realmente felices porque les encanta. Los que están sobre todo interesados en la escritura. Y vamos a hablar más de cómo incorporarlo si no tienen eso exactamente en su programa, cómo incorporar esos materiales.
para que los niños tengan acceso a materiales para escribir, libretas, cuadernos, cuando están involucrados en este tipo de juegos, porque eso realmente promueve la alfabetización temprana. Vamos a ver juntos algunos ejemplos, áreas de juegos, cómo están arreglados. Entonces, vamos a ver cómo están divididos en construcción, alfabetismo, dramático, sensorial, creativo. Aquí tenemos algunos ejemplos de espacios basados en casas, en hogares, según su espacio. Yo sé que las decisiones obviamente va a depender del espacio que ustedes tengan, pero en el programa de Sara tienes en la izquierda, por ejemplo, espacio para los libros, tienes tres estantes para libros para que se vea la portada y material adicional. En este ejemplo, por ejemplo, algunas figuritas de animales que van con el libro, creo que el libro de ratoncitos. Y del lado derecho, en el preescolar Elemento, tiene un área definida de alfabetización con algunas cortinas, cojines y varios libros, materiales para escribir. También vamos a ir viendo muchos tipos de ejemplos, simplemente para inspirarlos, darle algunas ideas de cómo se puede ver esto en su espacio. Y ustedes van a recibir una copia de estas láminas en su correo. Quizás no tengan mucho tiempo de ver a cada una de las fotos que necesiten, pero igual se le vamos a enviar por correo. Aquí un par de ejemplos más sobre espacios de alfabetización que están definidos muy claramente. Y vimos con una pregunta muy buena en el chat. Creo que fue que muchas veces se decía, un comentario en realidad que dice, los educadores que trabajan en casa tienen estantes en la pared y a veces cae dentro de la categoría de mal definida, porque tiene que ver con el acceso. Entonces, recuerden que la seguridad es el objetivo primordial acá. Entonces, al crear un espacio, estos límites, es importante que consideren la altura de los estantes, de las librerías, porque aquí se puede ver, es importante que vean cómo interactúan los niños y para asegurarse que todo el espacio es seguro. Y aquí tienen un sofá pequeño para niños, sillas pequeñas, incluye también cojines para los niños, unas sillas mecedoras. En la derecha aquí pueden ver este espacio también está bien definido con la ayuda de algunas paredes y con ciertos muebles también para niños, donde se ven estos espacios donde los niños pueden sentarse ahí solos o con amigos, muchas opciones de libros, materiales suaves. Aquí algunos ejemplos. Esto es un espacio, no tiene que ser el área de libros específicamente, pueden tener materiales para escribir con algunos peluches, algunas tablas con fieltro, un espacio para escuchar, digamos, podemos llamarlo una estación para escuchar, con libros, un reproductor de música donde pueden escuchar libros incluso, magnetos, rompecabezas del alfabeto, todo eso se puede combinar en el área de alfabetización. Ahora, sobre la parte de juegos de construcción. Aquí es donde realmente se pueden poner creativos con lo que se puede rotar con los niños. A lo mejor tienen una unidad de bloques y a lo mejor empiezan a cambiar un poco con animales, figuritas, personas, depende de lo que tengan. Aquí se pueden incluir, por ejemplo, partes sueltas como materiales reciclados, de cartón. Incluso ahí tienen unos tubitos con fieltro, palitos, alambres con fieltro para que puedan jugar y armar formas.
Esto es un gran espacio para incorporar esos materiales naturales también. Y aparte, herramientas de construcción, por ejemplo, cinta adhesiva, señales, materiales para poner unos encima de otros, para armar torres, como ven aquí en el programa de Sara, en la parte derecha de la imagen, como ven los conos de colores. Y cuando ven estas dos imágenes, ustedes ven que cada material tiene su puesto, cada uno tiene su lugar en esa área de juego. Entonces, puedo ver acá las partes sueltas, esos están en cestas para que los niños puedan meterla, sacarla cuando necesitan. Y esto ayuda a los niños mucho en saber a dónde va cada cosa. Y el programa también se colocan etiquetas. Aquí no vemos ejemplos, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Y todas estas cestas también, especialmente en la parte de la izquierda, se pueden encontrar en tiendas de segunda mano, incluso muy poco costosas. Se pueden poner los materiales ahí y ahí se pueden sacar del estante y volverlos a poner muy fácil. Un par de ejemplos más de áreas de construcción. Aquí se combinan diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, señales con libros acá, cosas que se puedan manipular en este espacio. Por ejemplo, bloques que se unen para formar cadenas o legos. Un espacio una idea bastante divertida, bastante original de la Academia Happy Hands. Tienen este programa también basado en el hogar, con un área de construcción, con una alfombra, pero hizo una superficie dura ahí para que puedan colocar estas piezas. Esto ayuda a los niños que realmente quieren una superficie más dura porque quieren construir una estructura más alta y más fuerte. Y aquí van a encontrar, bueno, el área de construcción donde los niños pueden jugar con su creatividad, recogiendo materiales de otras áreas para usar luego en construcción, en áreas de construcción. Se pueden incluso tomar cosas como un enfoque de partes sueltas, como pueden ver acá en este programa. Y es difícil darse cuenta, pero todas estas cajas tienen una etiqueta de diferentes tipos, fuera y dentro, con todo tipo de materiales, parte suelta, material de reciclaje para construir. Entonces, aquí es importante incluso más identificar los materiales y cómo se ven, para cómo se ponen a la vista de los niños. Bueno, ahora en cuanto a juegos de dramatización, esto es realmente mi favorito porque hay tantas oportunidades divertidas para todos, creativas para ustedes como educadores. Entonces, ustedes van a encontrar normalmente el juego de cocina o vestir a muñecas, pero hay muchas oportunidades como educadores para personalizar. Esto puede ser, por ejemplo, un espacio para agregar temas según la temporada. Hay otros ejemplos de etiquetas que los niños simplemente encuentran cestas para que puedan sacar los elementos, los materiales ahí, los ven ahí en los estantes, como pueden ver aquí en la parte de la derecha. Y estos elementos incluso están dibujados a mano. Aquí otros ejemplos donde los niños pueden jugar, hacer dramatizaciones, por ejemplo, una típica casita de muñeca y con todos los elementos para hacer un juego de rol o alguna dramatización, toda la utilería. Y vemos una carpa, por ejemplo. Me encanta esta fogata de mentira de juguete que hay ahí. Aquí hay otros ejemplos de diferentes tipos de áreas de juego dramático.
bastante originales. Y ya algunos me mencionó por ahí ya que el área que es como una bodega, que son muy importantes. Aquí hay una, por ejemplo, una pizzería y una clínica veterinaria del otro lado. Y fíjense que no hace mucho, no hace falta mucho para motivar a los niños para que empiecen a jugar de forma dramática, más compleja. Por ejemplo, en la clínica de veterinaria aquí tienes algunos animalitos que son las mascotas, muchas etiquetas también ahí para que los niños sepan dónde van los materiales. Esto puede ser un espacio donde se añaden estos cuadernos, lápices, tablas para que puedan escribir. En la pizzería obviamente se puede añadir materiales para escribir, para que tomen la orden, por ejemplo. Lo que me encanta de esto, de esta acá a la derecha, la pizzería, es que pueden ver, estamos como en esa área de jugar con esa pequeña ventana y esos son como los límites visuales, los que estamos hablando anteriormente. La mayoría de los programas no van a tener este tipo de equipos en su espacio, pero también pueden hacerlo con materiales poco costosos. Por ejemplo, puede ser una ventana con algunas cajas, por ejemplo, con algunas tablas, quizás sí, hace unas maderas, unas tablas de madera, se hace una ventana sencilla para que los niños puedan actuar, interactuar, para que hagan estos juegos dramáticos con un poco más de complejidad y con la distinción visual espacial que necesitan. Vamos ahora a algunas ideas para juegos sensoriales. Obviamente aquí es donde vamos a poner la mesa sensorial, algunas botellas, quizás vamos a tener arena, agua, quizás diferentes texturas, como la imagen a la derecha, y este es otro espacio donde normalmente vamos a ver a los niños mejorar su juego con otros materiales de otras áreas, por ejemplo, del área de construcción, para incorporarlas al área sensorial. Y no olvidemos sobre la juego sensorial de propiocepción, donde tenemos oportunidades de juego motor más importante con estas técnicas motrices. Ven todos estos elementos que tenemos acá a través del equipo, del programa de equipos que podemos facilitar desde Satellite. Como pueden ver acá, el tipo de silla, por ejemplo, de silla mecedora que está al lado derecho. Espacio creativo, esto incluye todos los materiales de arte, un lugar para desarrollar arte que no se va a desarmar al final del día. Es decir, aquí vamos a poner todos los consumibles. Como ven, aquí un par de ejemplos. Podemos tener un espacio para una mesa separada, para el área creativa, como en el caso de 100 Acre. O voy a poner mi área de arte cerca de la mesa donde vamos a comer, por ejemplo, por el espacio, básicamente, como el ejemplo aquí en Flourish. Y bueno, también siempre el espacio que tenemos en el piso, porque el espacio de piso es un área creativa, puede ser beneficioso para niños que quieren trabajar directamente en el piso. Otro tipo de juegos creativos, también quizá con instrumentos musicales en su área creativa, materiales, quizás para crear sus propios instrumentos. Entonces, combinar lo que es música y artes visuales en un solo espacio. Esto va a depender de lo que ustedes tengan, el espacio que tengan en su programa y en el áreas definidas que ustedes quieran crear. Pero me encanta acá el área acá de cómo se muestran diferentes maneras para que los niños interactúen en juego creativo musical, como ven acá en la izquierda. Esta cesta o recipiente en realidad es una maleta vieja que se
usó para eso. Vamos a escuchar de Michelle y le pregunté, le pedí que nos dijera algunas consideraciones para niños de 2, 3 años. Vamos a escuchar qué dice y luego vamos a ver áreas similares. No tengo como un enfoque propiamente para niños de 2, 3 años. Simplemente, básicamente, yo voy como analizando qué nivel de desarrollo está y lo que necesitan y fortalezas y habilidades. Entonces, para niños de 2, 3 años hay mucho movimiento motor grueso. Entonces, una silla que gire, por ejemplo, o juguetes donde se puedan montar como especie de caballitos o algo así, o alfombras suaves y asegurarme que todo sea seguro, accesible. Entonces, si tengo juguetes más pequeños o elementos pequeños que a veces los uso, siempre estoy consciente de que, bueno, esto los niños a lo mejor les gusta meterse juguetes en la boca, entonces no voy a usarlos acá para este tema. Y trato de encontrar algo que puede ser de tamaño un poco más grande, que sea el mismo tema. Y para niños de esta edad también me gusta el área de juego dramático, de dramatización, porque me gusta armar como pequeñas tiendas, bodegas, o en invierno a veces hacemos como una pista de patinaje sobre hielo que les encanta. Y mucho de eso también creo que les da como oportunidades de movimiento motor grueso y es una buena manera también para desarrollar habilidades sociales. Entonces, pensando lo que ya hablamos con Michelle, lo que dijo sobre cómo se aplica a niños pequeños, más pequeños incluso. Bueno, los espacios de todo el mundo son diferentes, todos los espacios son distintos. Pueden tener un espacio distinto para niños más pequeños, o de 1 año o menos, como el programa My Little World. Y el programa de la derecha, el Waddle, es accesible para todos los niños, pero quizás más para apoyar a niños de 1 año. Entonces depende de lo que necesiten, si quieren algo que sea más acceso abierto para niños pequeños. Sabemos incluso los menores de 1 año que no se mueven mucho, no pueden caminar todavía, necesitan apoyo para acceder. Mientras que los de 2 años, 2, 3 años, o los que gatean ya, perdón, les gusta explorar mucho. Y es a través de esa exploración de otros niños es que empiezan a reconocer patrones en su entorno y empiezan a jugar de forma más compleja con el tiempo. Y para finalizar nuestra discusión sobre cómo disponer los elementos, Michelle nos va a contar qué tanto rota sus materiales. En cuanto a la rotación, normalmente cada 2 semanas, a veces dependiendo de qué tanto los niños están interesados en ese tema, quizás lo mantengan por más tiempo. Mis áreas de interés, algunos los dejo como 1 mes, por ejemplo, y luego paso al próximo. O, por ejemplo, invierno. Voy a tener un tema de invierno, luego por un par de semanas, luego de muñeco de nieve, luego el centro de ciencia, aprendemos sobre los copos de nieve y seguimos más o menos con ese tema de muñeco de nieve, por ejemplo. A veces en el centro de juego de dramatización me gusta dejarlo un poco más tiempo
En el de ciencia sí lo mantengo, normalmente tengo lupas y espejos, herramientas para agarrar objetos, balanzas, incorporar materiales naturales y eso lo hago con cada rotación, con cada tema. Michelle habló mucho de cómo que ella rota muy frecuentemente los materiales para que los niños sigan interesados, interactuando con ellos y para que desarrollen juegos más profundos, más complejos. Entonces, hablamos mucho de espacios bajo techo, pero vamos a escuchar de Marley Honey de la guardería Shishu, que habla sobre espacios también al aire libre. Mi salón al aire libre se divide en áreas definidas que tienen como unos límites orgánicos. Entonces, en nuestro patio, como vamos a tener un patio nuevo, y vamos a abrir una guardería, tuvimos como una especie de aceras con formas natural para que sepan más o menos los límites. Entonces, que no es solamente gris. Entonces, es una forma de darle un elemento agradable. Entonces, utilizan bicicletas, patinetas, sillas, por si quieren comer afuera ese día, si es verano. Entonces, a veces formamos como unos límites con unos bloques y los niños caminan alrededor de ello. A veces ayuda a tener las bicicletas ahí en el patio o a veces se juega un poco con la pared también. Siempre vamos jugando con eso. Luego está la parte de la grama, que es un espacio donde pueden correr, jugar con la pelota, pueden incluso rodar sobre la grama. Está un poquito inclinado, pero pueden rodar ahí de manera segura. Y pueden lanzar piedras, por ejemplo, hacer que rueden por esa inclinación. Y tenemos un área de acerrín, de madera picada, donde tienen materiales de construcción, donde pueden jugar. Y refleja como la forma del patio, para que todo tenga como ese flujo. Y ahí donde tenemos los elementos más grandes, que puede estar en cualquier sitio, pero bueno, es mucho más fácil que no tenemos que estar cortando la grama ahí tan seguido. Y todos los niños tienen como un área definida. Y así no hay que decirle tanto a los niños dónde deberían estar, sino que ellos definen más o menos según la actividad. Tenemos un domo que pueden escalar. Cuando durante el invierno obviamente acumulamos las hojas en un sitio, luego ya la pudimos quitar. Hay unos elementos que tenemos durante el verano, otros que no usamos durante el invierno, pero les gustan mucho los que son de escalar, por ejemplo. Tengo una casita de juego que también es como su cocina de juego, una caja de arena también, con un avioncito para 7 personas. Hay un columpio también, si quieren simplemente relajarse un poco. Tenemos unos pedazos de troncos para que puedan jugar, saltar de unos a otros. Otro elemento que adquirimos también son unas piedras grandes, grandes y pesadas, así que mi esposo y yo lentamente fuimos arrastrándola ahí, ponerla en su sitio. Espero que no tengamos que moverla nuevamente. Bueno, pero bueno,
A veces están apiladas y se crea un espacio como para que puedan saltar de una a otra. Tenemos los xilófonos pequeños con el que pueden jugar. También tenemos unos tubos con rosca, con arandelas y van vibrando cuando van cayendo. Y ese, bueno, ese es otro instrumento con el que les encanta jugar afuera. Bueno, entonces cubrimos todo lo que es la disposición de los materiales. Michelle nos contó algunas ideas, Mary Lee también. Voy a hablarles un poquito sobre el concepto de área de juego y cómo se muestra. Y vamos a ver un video corto como de qué se trata este concepto. Hola, mi nombre es Anna Clarkson, con crianza detrás del comportamiento de la Universidad de Wisconsin-Madison, de la división de extensión. ¿Qué es una invitación a jugar? Bueno, básicamente es eliminar los obstáculos. Una invitación a una fiesta de té, por ejemplo, y luego quizás lavar unos vegetales. O eliminar esto y que sea una invitación a jugar. Por ejemplo, un grupo de libros a una invitación a leer. No tiene que ser ostentosa. De hecho, lo mejor es tomar cosas que ya tienen y que los niños busquen maneras de usarlo. Y luego que los niños vean que pueden crear. Funciona con otras cosas. Las invitaciones es tomar algo que parece desordenado y convertirlo en algo que parece divertido, como una oportunidad para interactuar. Cuando ordenamos las cosas, vemos las posibilidades que tienen. Algunos nos dirán que, bueno, nos pedirán que que les demos una invitación y otras van a encontrar su manera de independiente de jugar. Entonces, como dice, este tipo de invitaciones puede, ofrece sugerencias para la imaginación de los niños. Entonces, combinar materiales de maneras interesantes. Entonces, juegos de alfabetización, por ejemplo, con ciertos materiales para crear experiencias juntos. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de cómo va a ser esto y vamos a escuchar de Michelle. Estas invitaciones a juego se ven así cuando los niños los tocan, obviamente, así que unos 5 segundos, pero vamos a ver, estos ejemplos lo crearon los educadores antes de que lleguen los niños. Entonces, la mayoría de las veces van a encontrar que los niños, cuando se les invita a jugar, usan esta técnica una y otra vez. Y empiezan a usar y a manipular materiales inmediatamente. Y aquí tenemos muchos materiales similares como madera, lana, fieltro, que están en el programa de Satellite. Entonces, puede ser algo sencillo, como un par de minutos al principio de cada día o antes de que los niños se despierten de su siesta y colocar materiales para que los niños exploren. Ejemplo de construcción. Fíjense, tantas oportunidades de juegos dinámicos. En la izquierda combinamos luz y rampas y en la derecha vemos oportunidad para explorar diferentes formas, colores, patrones. Tenemos algunas invitaciones de juegos matemáticos, con plastilina y una invitación a juego sensorial simple, por ejemplo con avena seca y colocarlo simple ahí. Simplemente tomar como ese paso extra para colocar los materiales de una manera que invite a los niños a usarlos. Aquí a la izquierda pueden ver invitación para niños pequeños de 1 año y simplemente colocar las pelotas aquí afuera de diferentes maneras. Entonces, como ven aquí a la derecha, puede ser algo sencillo como una fiesta de té. Entonces, quizás, bueno, no quiero que mi juego vaya hacia esa dirección, quiero hacer algo más. Eso está bien, se puede transformar en algo más.
Entonces veo muchos ejemplos en nuestro evento hoy. Van a recibir una copia. Entonces, obviamente sabemos que esto no es suficiente. Ustedes no deberían tener todas las ideas ustedes solas. Hay muchas creativas ideas. Entonces, vamos a ver qué nos dice Michelle Dick. ¿A dónde va cuando necesita apoyo? Me gusta mucho utilizar, bueno, redes sociales, plataformas de redes sociales. Hay muchos maestros con grandes ideas, no solamente educadores, sino yo a veces veo áreas específicas. No sé exactamente cómo pronunciarlo, pero creo que es Jay Bravery y ellos básicamente son un grupo de mujeres, creo que están en Canadá, que específicamente sobre una biblioteca y habla mucho sobre la hora de los cuentos y muchas canciones, juegos con dedos. Me gusta verlo porque me dan buenas ideas. Entonces, hay un grupo que se llama Teachers Pay Teachers y a veces para el tema de señales, avisos que pongo en mi área, afiches, fichas y con otros educadores de edad temprana también que se encuentran en Facebook, muchos educadores, gente que tiene guarderías, unas grandes ideas, entonces siempre trato de inspirarme con las ideas de los demás. Algunos libros que me gusta o que consulto mucho se llama El poder de la guía para habilidades socioemocionales en la educación temprana, El maestro intencional que se basa también en educación temprana. Hay muchas ideas también ahí de esos libros. Estas son las recomendaciones de Michelle. El recurso o la biblioteca de recursos de Satellite también incluye ese libro que mencionaba ella, El poder de la guía, The Power of Guidance. Como he mencionado un par de veces, si participan en Satellite, exploren nuestro equipo, por favor, o nuestra unidad de préstamo de equipo y nuestro libro de recursos para que lo incluya en su rotación. Bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a empezar ya a cerrar, pero si tiene alguna sugerencia adicional de recursos para planificar su entorno o maneras en las que ustedes consiguen apoyo, por favor, colóquenla en el chat. Muchas gracias por tomarse el tiempo de pasar esta hora con nosotros. Espero que haya sido una inspiración para que puedan pensar de manera más consciente sobre sus áreas de juego.